Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más leyendo la Biblia. Estamos iniciando el capítulo 10 de Lucas y en lo que vamos para allá, yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Si tú tienes alguna otra versión, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Y también puedes traerte una libretita, una pluma para que vayas anotando lo que Dios te muestre. Ya leímos lo que es Mateo, ya leímos Marcos. Yo te recomiendo que si estás llegando a este video y no has visto los anteriores, que vayas a verlos y así día con día puedas ver uno. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos haciendo una oración para que el Señor sea el que dirija este tiempo? Señor, te quiero dar nuevamente gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno. Te quiero pedir que bendigas este momento, que tu Espíritu Santo sea el que pues nos muestre a través de tu palabra promesas que debemos de creer, mandamientos a obedecer y también que cada día podamos ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias porque tú has sido bueno y porque nos llenas de bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Lucas 10. Este es un capítulo que tiene 42 versículos. Inicia cuando Jesús envía a los 70 a las ciudades a predicar y les da un par de instrucciones. Y les dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, porque recordemos que primero envía a los 12 discípulos a predicar, los discípulos regresan, le cuentan todo lo que hicieron y todo lo que les pasó, y ahora envía a otros seguidores cercanos que eran 70 y les dice, vayan delante, de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, Jesús iba a ir después, pero él los adelanta. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, o sea, en esa ciudad. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, o sea, en el día del juicio, cuando el Señor venga y juzgue a todas las naciones, dice, será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad, haciendo referencia a que hay dos tipos de ciudades. Una en donde los iban a recibir, en donde iban a recibir a estos enviados y ellos iban a traer paz, iban a traer bendiciones, iban a mostrar que el reino de Dios se había acercado, iban a sanar y esa ciudad iba a recibir esas bendiciones. Pero iba a haber otra ciudad que no, que iban a rechazarlos, que no iban a creer y entonces va a ser más tolerable el castigo para Sodoma, que Sodoma, recordemos, es una ciudad que el Señor tuvo pues que consumir con fuego que cayó del cielo en el libro de Génesis, porque su maldad era tan grande que no había ni siquiera ahí una persona buena, desde el más chico hasta el más grande. Entonces el Señor tuvo que consumir esta ciudad porque era nociva para las demás naciones. Y por eso dice que en aquel día será más tolerable el castigo para esa ciudad, porque ellos, pues sí, o sea, no rechazaron el reino de Dios como ellos. Y vean lo que dice el versículo 13, dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Aquí el Señor está
anunciando diferentes juicios y está advirtiendo a las personas de estas ciudades. En realidad, el juicio no iba a ser en sí para las casas o para ellos, sino para las personas que habitaban esas ciudades. Corazín, Betsaida eran ciudades que vieron a Jesús, que vieron sus milagros, que los 70 que fueron enviados prepararon el camino para que el Señor llegara, y estas ciudades no quisieron aceptar esas bendiciones. Pero si eso se hubiera hecho en el pasado en Tiro y en Sidón, que igual eran ciudades malas que tuvieron que ser consumidas, ellos sí se hubieran arrepentido, por eso el castigo iba a ser más tolerable. Y el 16 dice, el que a vosotros oye, le está hablando otra vez, bueno, siempre le ha estado hablando a los 70, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre, a Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces ellos se van, Jesús les da esta serie de instrucciones y es importante el capítulo 16 porque este capítulo también aplica en nosotros. Cuando nosotros salimos a compartir el evangelio, cuando nosotros salimos a predicar a otras ciudades, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, esas personas pueden tomar dos decisiones. Uno, aceptar a Cristo, aceptar esa bendición, ser sanados de sus pecados, o dos, rechazarlo. Entonces, aquí es muy evidente que dice, el que a vosotros oye, o sea, si nosotros vamos y compartimos de Dios y nos oyen, en realidad están oyendo a Cristo. Y el que a vosotros desechan, a mí me desechan. Y no solo desechan a Jesús, sino desechan al Padre. Entonces también están estos dos tipos de personas, los que lo reciben y los que no lo reciben, pero la responsabilidad no cae en nosotros, en que nos están rechazando a nosotros, no es así, están rechazando al Señor. Entonces esto nos hace descansar en que nosotros tenemos que hacer nuestra labor de obedecer a Dios e ir a predicar. Y todo lo demás depende de Dios. Por eso dice el 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos están reconociendo, estos 70, que todo lo que estaban haciendo no era por sus fuerzas, porque eran buenos hablando, no, era por el nombre de Jesús. Y entonces Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, o sea, no se jacten de eso, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, aquí estamos viendo que hay cosas que son espirituales, que son bíblicas, que son parábolas, que nos ayudan a nuestra vida, que el Señor ha decidido revelarlas a los niños, o sea, sí, a los niños pequeños, pero también a los bebés espirituales. Y aquí dice que todas las cosas le fueron entregadas a Jesús y Él, a quien quiera revelarla, lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros leemos nuestra Biblia y vemos pasajes que nos ayudan a cambiar, a ser buenos hijos de Dios, a obedecerlo, o promesas que nos ayudan a salir adelante, eso es porque Jesús lo quiere revelar en nuestras vidas. Y es un regalo, es un privilegio, porque hay muchas personas que no entienden, que no tienen la guía del Espíritu Santo, que no entienden la palabra. Entonces nosotros, como hijos de Dios, Jesús ha decidido revelarnos las cosas escondidas que muchos no entienden. Y el 23 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. O sea, a Jesús mismo lo estaban viendo. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, ver los milagros de Jesús, ver y escuchar sus enseñanzas. Muchos reyes que dirigían naciones desearon verlo. Profetas
que, valga la redundancia, profetizaron a Cristo, no lo vieron y lo deseaban ver. Entonces, por eso les dice, ustedes son bienaventurados, son dichosos, son felices de que pueden ver y oír a Dios mismo, al Hijo de Dios, y que Dios mismo les reveló todo esto que acabamos de leer, ¿no? Y lo que seguiremos leyendo y todo lo que en la Biblia hay. Entonces el 25 dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ya estamos cambiando a otro escenario, pero pues sí, estudioso de la ley, o sea, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se levantó para probarle, no para preguntarle, no para creer en él, no porque te diera una duda, para probarle, o sea, para ver, para decir, a ver si lo que dice es cierto. Y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, no queriendo hacer lo que dijo, pues dice, ¿y quién es mi prójimo? Por eso hace esta pregunta, porque pues dice, ¿a quién le voy a hacer bien, no? ¿A quién voy a tratar como a mí mismo? ¿Quién sabe quién sea mi prójimo? Solamente voy a amar a Dios, ¿no? Entonces Jesús aquí le enseña quién es su prójimo con una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Dice, respondiendo Jesús dijo, para responder esa pregunta de quién es mi prójimo, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, Jerusalén es la ciudad principal de Judea, de Israel. Entonces, un hombre que iba de camino hacia Jericó. Y dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron todo lo que tenía, lo robaron. E hiriéndose, se fueron, dejándole medio muerto. O sea, aparte de que lo robaron, lo golpearon. Lo hirieron, lo dejaron medio muerto y le quitaron todo. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. O sea, un sacerdote, alguien que atendía en el templo, que hacía, pues sí, que era siervo de Dios, pasó de largo, incluso vio que él estaba herido, que estaba medio muerto. O sea, imagínense lo herido que estaba. Y no lo ayudó, sino que pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Igual, ¿no? Alguien de la tribu de Leví pasó de largo y no lo ayudó. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí termina esta parábola, pero aquí es donde Jesús le hace esta pregunta al intérprete de la ley y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo, el que usó de misericordia con él, o sea, el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, que todas las personas que necesiten ayuda, que estén, la palabra prójimo significa próximo, o sea, alguien que está próximo a ti, el de al lado, sea quien sea. Entonces, todos pueden ser nuestros prójimos. Entonces, él tenía algo en su corazón que quería justificarse y decir, yo no sé quién es mi prójimo, no sé a quién debo amar, no sé a quién debo ayudar. Entonces Jesús, porque eso también nos puede estar pasando a nosotros, Jesús nos explica esta parábola para que nosotros, movidos a misericordia, ayudemos a los necesitados, sea lo que sea que esté pasando en sus vidas. Y el 32 dice, aconteció que yendo en camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Aquí tenemos 2 personajes, Marta y María, que estaban en su casa. María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Todo lo que Jesús, cuando entró a esa casa y empezó a hablar, María se sienta a sus pies y quiere escuchar al maestro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha
cuidado, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí estas dos mujeres tomaron una decisión. María tomó la decisión de escuchar a Jesús y sus palabras y estar a sus pies. Marta tomó la decisión de llenarse de quehaceres y preocupaciones, de ir de allá para acá, de servir, de hacer todo con, pues sí, con afán. Y dice, dile pues que me ayude. Y el 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí es donde Jesús exhibe el corazón con el que Marta estaba haciendo las cosas. Lo estaba haciendo con afán, o sea, no estaba sirviendo o haciendo el quehacer con una motivación de amarlo, sino con un afán, o sea, de decir, tengo que llenarme, tengo que terminar, tengo que hacer esto y aquello. Entonces no se sentó a ver lo importante que Jesús dice el 42, pero solo una cosa es necesaria. O sea, nosotros podemos llenarnos de cosas, podemos afanarnos, podemos aferrarnos a llenarnos de actividades, a ir de aquí para allá, pero Jesús dice, solo una cosa es necesaria en la vida. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella escogió la buena cosa, lo único que necesitamos en nuestra vida. Escuchar atentamente las palabras de Jesús. Entonces, aquí Jesús, en estos dos ejemplos, también nosotros los podemos seguir. Podemos tomar la decisión de en nuestra vida afanarnos y llenarnos de tantas cosas que ni siquiera nos da el tiempo de sentarnos a los pies de Jesús a oír sus palabras, de sentarnos a leer nuestra Biblia, de sentarnos a orar, de asistir a la iglesia, a escuchar de su palabra. O podemos tomar esa otra opción de reconocer que eso es necesario en nuestra vida, sentarnos a leer, a escuchar a Jesús, a ponerlo en práctica. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, claro, no es que estemos todo el día haciendo eso, más bien que todo esté en equilibrio, pero cuando nosotros nos vamos por alguno de esos dos caminos, el camino que tomó María, si nosotros tomamos ese camino de seguir las enseñanzas de Jesús, de sentarnos a sus pies, de poder aprender de él, esa parte no nos será quitada y la podremos disfrutar. Eso es a lo que Jesús se refiere. Y aquí termina este capítulo, el capítulo número 10, y nos vemos mañana con el siguiente capítulo, el capítulo 11. Adiós.